Sistema Rukopozhny-Boy es un sistema de combate utilizado en diversas formas por las fuerzas especiales de la antigua Unión Soviética. Cada unidad especial habría desarrollado su propia versión, incorporando más o menos artes tradicionales eslavas, cosacas o asiáticas al sistema Samod de Vladimir Spiridonov, dependiendo de las diferentes áreas de influencia que tenían. Según Oleg Boulanov, quien aprendió Sambo Rukopozhny-Boy en Rusia, el término Rukopozhny-Boy se compone de tres palabras: Rukop, que significa que es un arte de combate preferiblemente con las manos desnudas; Pakov, que significa arar o trabajar duro la tierra; y Boy, que significa luchar. Entonces, si imagináramos que tenemos que arar la tierra con las manos desnudas, los movimientos deberían de ser fuertes, rápidos y muy resistentes. Esto nos devolvería a la antigua fórmula del general Alexander Vasilievich Sudorov, el mayor genio militar de la historia rusa y uno de los pocos generales que nunca habría sido derrotado, cuando a la letra decía: lo que es duro en el entrenamiento será fácil durante la batalla. Finalmente, la adquisición de una mayor movilidad y fluidez se centra en tres principios complementarios: el trabajo de motricidad en el suelo y de pie, el trabajo de musculación, incluida la resistencia a la presión y los golpes, primero mediante la respiración para evacuar el dolor, luego mediante la relajación y la anticipación cuando el cuerpo recuerda los dolores del pasado que ya no quiere sufrir, el trabajo de las armas, palo, látigo, sable, donde el manejo del arma se impone sobre su propia lógica al cuerpo para que sea más preciso y seguro. Rusia estaba formada por asentamientos aislados entre sí debido al extenso territorio. Esos asentamientos fueron blancos de ataque constantes de hordas invasoras. Dichas batallas se sucedían en diferentes terrenos y climas con temperaturas extremas debido al extenso del territorio. Rusia en sí mismo se comporta como un continente en el cual podemos encontrar todo tipo de climas y de altitudes. A menudo eran superados en números por las fuerzas enemigas estos campamentos con diferentes estilos de combates, lo que obligó a los guerreros rusos a adquirir una forma de combate única en el mundo. Esta forma fue denominada como el Rukopozhny-Boy. Rukopozhny-Boy, como vimos, significa algo así para ellos como combate mano a mano, y combina el entrenamiento de un espíritu fuerte con técnicas innovadoras y versátiles. El origen de este método de combate se remonta a los antiguos guerreros berserker. Eran conocidos como camisa de oso. También estaban los Ulfeonark, conocido como cabeza de lobo. Estos legendarios guerreros eran conocidos por enfrentar solos a muchos oponentes, y eran el resultado no de un sistema de arte marcial, sino de un extenso entrenamiento, a diferencia de la creencia común que dice que eran entrenados únicamente en un sistema o método. Con el advenimiento del cristianismo, si bien fue prohibido, no desapareció su forma de combate. Invasiones como las llamadas Hordas de Oro dirigidas por descendientes de Genghis Khan atestiguan historias heroicas de unos pocos guerreros deteniendo el avance a costa de su vida. Los invasores se sorprendían ante la ferocidad con la que luchaban estos guerreros. Cuando la revolución comunista llegó al poder en el año 1917, se suprime como de costumbre en todos los países en la historia todas las tradiciones nacionales. El sistema de combate en apariencia desaparece debido a esta prohibición. Sin embargo, las autoridades prontamente se dieron cuenta de que necesitaban un sistema de combate reservado solo para el ejército. Conocida la ferocidad y efectividad del Rukopozhny-Boy en el campo de batalla, los comunistas decidieron reflotarlo y adoptarlo como propio para el ejército rojo. El 2 de agosto de 1930, un pequeño destacamento de paracaidistas fue lanzado para realizar maniobras. Oficialmente, esta es la fecha en que nacieron las tropas aerotransportadoras soviéticas, pero también es la fecha que nacen los Spetsnaz. Spetsnaz es la sigla de algo así como Wojska Specjalnego Nazначenia, o sea, Grupo de Propósitos Especiales. Esas unidades especiales son entrenadas para operar detrás de las líneas enemigas. En este punto, el sistema antiguo Rukopozhny-Boy de combate es unido al entrenamiento moderno para su evolución en un máximo secreto. De esta forma, los Spetsnaz se convierten en las unidades especiales más respetadas y temidas del mundo
entrenando Rukopashni Boy como base. El antiguo arte marcial ruso entonces, unido a los modernos estudios de la biomecánica del cuerpo, generan un estilo muy natural, libre, sin reglas estrictas y desarrollado el cuerpo como un arma completa. En constante movimiento, el uso de las torsiones y palancas naturales del cuerpo permiten potenciar la fuerza efectiva contra un oponente o contra varios. Sus tácticas se basan en reacciones instintivas, fortalezas y características del individuo. El entrenamiento físico desarrolla la resistencia independiente de la condición física inicial del practicante. Las habilidades del practicante evolucionan del combate sin armas hasta el uso de armas de filo.